A continuación, tenemos un problema que es de proporción, el cual vamos a intentar resolver mediante la definición sin usar alguna técnica en particular. El problema dice, una de las dificultades que ha tenido la red hospitalaria durante la pandemia es el agotamiento de su equipo de trabajo. En un hospital, la atención promedio normal que realizaban los 7 médicos, ahí tenemos nuestra primera variable, era de 85 pacientes al día y en turnos de 5 horas, ¿ya? Entonces, tenemos en primer lugar que hay 3 variables comprometidas, por lo tanto, es por una proporción compuesta, y nos están diciendo que la cantidad de pacientes se duplicó y nos están preguntando cuántos médicos más se deben contratar para cumplir con la demanda si, dada la emergencia, los turnos aumentaron en 2 horas. La información correspondiente la vamos a colocar en un esquema que nos va a permitir determinar el valor de X, que va a ser en este caso la cantidad de médicos que se van a agregar para poder cumplir con los requerimientos sanitarios. Tenemos los médicos, los pacientes y, por cierto, el tiempo, que en este caso está medido en horas. Son 7 médicos, los cuales atienden 85 pacientes al día, en turnos de 5 horas. Ahora, si la cantidad de pacientes se duplicó, es decir, es 170, ¿cuántos médicos, que voy a denotar por X, se deben contratar para cumplir con la demanda si, dada la emergencia, los turnos aumentaron en 2 horas? Es decir, si eran 5, ahora pasa a ser 7. Lo importante acá para poder resolver esta situación es establecer qué tipo de proporción existe entre la variable incógnita, que en este caso son los médicos, y las conocidas, que son los pacientes y además el tiempo. Primero, si nosotros tenemos que 7 médicos atienden 85 pacientes, para poder atender 170 pacientes se necesitan más médicos. Eso significa que tenemos acá una proporción directa. Ahora bien, si 7 médicos realizan un trabajo realizando turnos de 5 horas diarias para cumplir con el mismo trabajo en igualdad de condiciones, pero ahora atendiendo o trabajando 7 horas diarias, se necesitan menos médicos. Por lo tanto, como aumenta las horas y disminuye los médicos, eso es una proporción inversa. Y a continuación, vamos a determinar el valor que tiene X o la ecuación que nos va a permitir encontrar X, sabiendo que si los médicos y los pacientes son directamente proporcionales, X y 170 se van a dividir por la definición de variables directamente proporcionales. De igual forma, el 7 y el 85. Ahora, como X, médicos y horas es inversamente proporcional, esa pareja pues se va a multiplicar, porque la definición dice que si las variables son inversamente proporcionales, bueno, el producto es constante. Y como X con 7 se multiplica, 7 por 5 también. Y ahora nosotros debemos despejar X y dice así. Tenemos 7 por 5 por 170. Tenemos 85 y como el 7 es un factor, ahora es un denominador. Si nosotros resolvemos esto con calculadora, obviamente no es muy complejo. Primero voy a simplificar esos 7, que está de más, y vamos a calcular ahora nuestro valor.
Primero, 5 multiplicado por 170 dividido por 85. Y eso es igual a 10. Es decir, ya, ¿cuántos médicos más se deben contratar para cumplir con la demanda si dada la emergencia? ¿Cuántos médicos habían? Habían 7. Por lo tanto, si para cumplir con esas condiciones se necesitan 10 médicos, se deben contratar 3 médicos más. Es decir, por lo tanto, se deben contratar o se debe contratar 3 médicos. Puesto que ya tenemos 7 y como necesitamos 10, bueno, ahí nos están diciendo cuántos más tenemos que contratar. En este caso son 3.